Ahora vamos a continuar con la que es la revisión de los distintos planes de gobierno de los distintos partidos políticos que están participando en las elecciones 2019. Pues ahora nos toca hablar acerca de Unidad Cívica Solidaridad, ¿no? Que este es su plan de gobierno. Aquí estamos en el sitio web del OEP, Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia, donde ahí en partidos políticos, en UCS, pues podemos encontrar desafíos para vivir en armonía en una república autonómica intercultural, plan de gobierno UCS 2020. 2020-2025, ¿no? Donde dice el presente plan de gobierno está conformado por las siguientes partes: cuidar la vida y la familia, gestionar con fe en ti, cooperar e innovar para desarrollar y república autonómica intercultural. Este plan de gobierno tiene 18 páginas y son pura propuesta, es decir, todos son propuestas, 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 propuestas. Son un total de 103 propuestas, que bueno, a diferencia de lo que pasaba con el movimiento Tercer Sistema, donde extraímos algunas cosas, de esto prácticamente vamos a leer todo. Así es que los que desean pues se lo pueden descargar, o bueno, ahora vamos a empezar con eso justamente, ¿no? Y bueno, aquí en la principal tenemos el escudo de UCS: honestidad, trabajo, desarrollo, justicia social, es lo que dice su escudo. Y aquí está Víctor Hugo Cárdenas, que es el candidato a la presidencia, que es un líder indígena, el primer vicepresidente indígena creo que tuvimos en el país. Y Humberto Peinado, ¿no? Que es un líder religioso, por lo que tengo entendido, es líder de una congregación evangélica, ¿no? Pues esto ya lo leímos en lo que fue la propuesta. Y empezamos con lo primero, que es cuidar la vida y la familia, ¿no? Dice: uno, la familia será la base de nuestra sociedad, y la integridad familiar pasa por promover una cultura sobre la base de valores democráticos, cristianos e indígenas. Esto creo que es la base central de todo lo que es la propuesta de UCS. Continuamos. 2. Los padres de familia decidirán con libertad la educación de sus hijos y el Estado garantizará este proceso formativo. El Estado habilitará la modalidad de educación en casa para quienes la educación escolar no es suficiente. Educación en casa. Educación en casa. 3. La educación será integral, científica y libre de ideologías. 4. Se cuidará la vida desde la concepción. El Estado armonizará en un diálogo nacional las visiones médica, legal y moral para reducir al mínimo el aborto. No hay que recordar que Víctor Hugo Cárdenas pues no está a favor del aborto, más bien es pro vida, se podría decir, ¿no? Y lo deja aquí en el punto 4, ¿no? De su propuesta. Punto 5. Para mejorar la seguridad ciudadana, se promoverá la creación de guardias municipales en cada uno de los municipios. Se descentralizará la policía a nivel metropolitano y se creará la Policía Civil de Investigación Criminal, institución que dependerá de la Fiscalía. Es decir, va a crear la Policía Civil de Investigación Criminal. Policía Civil. Supongo que son civiles. Bueno, esto habría que pedirle un poquito más de explicación sobre este punto. No, 6. Se flexibilizará y se simplificará el acceso a armas para defensa personal, familiar y de la propiedad privada para disuadir cualquier amenaza criminal y reducir la violencia, sobre todo hacia las mujeres. Ese también es el otro punto polémico de la propuesta de Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Esto de que sea fácil obtener armas, sobre todo para lo que es la defensa personal. 7. Para garantizar la propiedad privada individual y la propiedad de tierras comunitarias de origen, TCO, las invasiones y avasallamientos se tipificarán como terrorismo, es decir, será terrorismo avasallar las tierras, ¿no? 8. Se incluirá la legítima defensa en el ordenamiento legal y se garantizará el debido proceso. La legítima defensa, es decir, poder defenderte. 9. Las cárceles serán concesionadas y el Estado bloqueará la señal del celular de estas áreas para detener el mando delincuencial desde los presidios. Cosa interesante, cosa que siempre se ha venido promoviendo, cosa que el gobierno actual no ha podido hacer desde hace mucho tiempo. Me refiero a esto, al bloqueo de los celulares, ¿no? Esto de la concesión de las cárceles significa que las cárceles ya no van a depender del Estado, sino que se les va a dar, supongo que empresas privadas, algún otro tipo de sociedad, ¿no? 10. Castigar severamente los ataques a policías, bomberos, rescatistas, paramédicos y otros agentes para fortalecer el respeto a la autoridad. 11. Las víctimas de delitos y crímenes serán resarcidas y el Estado las acompañará psicológica y socialmente, las víctimas de delitos y crímenes.
12. Plan de salud sin costo. Promoveremos la libre cobertura a través de entidades prestatarias tanto públicas como privadas. Cada trabajador, sea del sector público o privado, podrá elegir con cuál entidad asegurarse de acuerdo al ofrecimiento de mejores y mayores coberturas. En caso de no tener la capacidad de prestar el servicio requerido, se le derivará a centros de salud del sector privado, cuyos costos serán cubiertos por el Estado. Interesante esto, ¿no? Es decir, va a seguir habiendo, supongo, el SUS, pero se va a utilizar a las clínicas privadas, ¿no? Esto es lo que hace el gobierno actualmente, ¿no? Es decir, cuando no se encuentra alguna en los hospitales públicos, pues se recurre a clínicas privadas y el Estado es el que cubre sus pagos. 13. Las personas con escasos recursos que cuiden de sus parientes con enfermedades crónicas recibirán exención fiscal o transferencia condicionadas. Eso puede dar vía libre a muchos vivillos, ¿no? Pero es una interesante propuesta. 14. Se promoverá la venta solo de alimentos nutritivos y orgánicos en los centros educativos y deportivos. También algo que se había venido prometiendo en el gobierno actual hace mucho tiempo, pero que no se ha podido, ¿no? Tengo entendido que en varios colegios, en algunas ciudades, pues se dan frutas y ese tipo de cosas en los colegios, pero creo que no es en el 100%, ¿no? 15. Cuando se trate de actividades escolares sobre valores éticos, morales y temáticos sexuales, el Estado garantizará que los padres de familia den su consentimiento. Eso está en la página 3. 16. Otorgaremos incentivos tributarios a los padres que crían y educan a sus hijos con motivación, responsabilidad y disciplina para coadyuvar el trabajo docente. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son esos padres? Todos los padres supuestamente crían y educan a sus hijos. Bueno, 17. Fomentaremos la vocación de servicio y el espíritu cooperativo. Esto está en la página 4 ya. Seguimos con cuidar la vida y la familia. 18. Se aplicarán metodologías educativas basadas en la libertad, creatividad, innovación, resiliencia e interculturalidad. Se consolidará una enseñanza primaria bilingüe, lengua indígena y castellana. Además, en el nivel secundario se impartirá una lengua extranjera, supongo que el inglés, ¿no? Creo que esto viene sucediendo actualmente, ¿no? Ya desde el actual gobierno, pues que se viene enseñando aymara, quechua o alguna lengua indígena según la región correspondiente, ¿no? 19. El bachillerato humanístico acompañado de un oficio a nivel técnico medio simultáneo será una realidad para los futuros bachilleres. Pondremos énfasis en la orientación vocacional. Esta parece similar a lo que propone Pazzi, ¿no? Una educación dual, él lo llama, se llama una educación en la que los bachilleres pues aprovechen. Bueno, terminamos todo lo que es cuidar la vida y la familia y empezamos a lo que es gestionar con fe en ti. Creo que esto se refiere a que van a hacer la gestión en base a la confianza que se tiene en las personas, sobre todo, ¿no? 20. Simplificar y transparentar el sistema tributario. 21. Libertad de afiliación sindical de los trabajadores. Los aportes sindicales obligatorios pasarán a manos de los trabajadores para que escojan el sindicato o asociación que mejor les represente. Bueno, el actual gobierno ha terminado prácticamente con los sindicatos, o los ha dividido, o los ha sometido, ¿no? Esto habrá que ver cómo funciona. Cuidemos nuestro, punto 22, cuidemos nuestro dinero, presupuesto base cero. Cada institución pública fijará sus metas y tendrá que justificar sus demandas por recursos públicos con monitoreo y evaluación de su gestión. Esto me parece interesante, pero lo veo bastante difícil. 23. Se eliminará el impuesto a la herencia y el impuesto a las transacciones. No promoveremos ningún impuesto a la riqueza porque desincentiva el esfuerzo y el trabajo, ¿no? Chao impuesto a la herencia, chao impuesto a las transacciones. Me parece bastante interesante este punto. Habrá que ver hasta qué se puede volver realidad. No, esto está en la página 5 y seguimos con gestionar con FENTI. Punto 24. Los bonos serán focalizados. Las transferencias directas a personas que no los necesiten se le asignarán a las personas en estado de necesidad. Esta eficiencia conseguirá incrementar su monto. Esto creo que es algo que debería hacerse, ¿no? Es decir, hay personas que reciben bonos sin necesidad de necesitarlo. Creo que se debería controlar mejor eso, pero también hay varios factores de control que no se pueden llevar a cabo, ¿no? 25. Vale educativo. Cada estudiante recibirá un fondo para cubrir su educación y podrá utilizarse en la institución educativa de su preferencia, pública, privada o de convenio. Ojo, esto no habla acerca del bono de Pancito Pinto, ¿no? Sino habla de un fondo para cubrir la educación, que también la vas a poder utilizar en el sector privado.
Garantía anticorrupción. 26. Los bienes consignados en la declaración jurada antes de iniciar un cargo de servidor público se convertirán en garantía a ejecutar en caso de actos de corrupción con sentencia. Eso está en la página 5. Es decir, si tú quieres ser funcionario público, pues lo que declares ahí en tu declaración jurada va a ser tu garantía en caso de que incurras en actos de corrupción. Con esto no sé cuántos van a querer ser funcionarios públicos. 27. Crearemos el seguro anticorrupción, es decir, en cada contratación estatal existirá la obligación de contratar un seguro privado. En caso de que una empresa contratada se involucre en corrupción, la aseguradora garantizará la ejecución con calidad y la conclusión de la obra, así la ciudadanía no se verá perjudicada. Bueno, supongo que ya existe esto también, ¿no? Es decir, un seguro, porque hay varias empresas en la actualidad que ustedes saben han abandonado obras y el Estado siempre dice que nunca ha habido pérdidas en ese sentido, ¿no? 28. Desburocratizaremos la máquina estatal. Nuestra gestión será austera, reduciremos a la mitad la cantidad de ministerios e implementaremos un gobierno electrónico. Todos los programas sociales, créditos gubernamentales, pagos judiciales pasarán a ser ofertados en libre competencia, es decir, todas las entidades financieras podrán proveer estos servicios. Los trámites y certificaciones básicas se podrán efectuar vía internet y podrán ser impresos en casa u oficina. Estamos hablando de que, bueno, van a ser 24 ministerios al año si continúa el actual gobierno, se reducirían a 12, a 10. Y obviamente todo lo que está hablando aquí es el trabajo de la AGETIC, ¿no? Que es la Agencia de Gobierno Electrónico, que supongo que va a tener que trabajar de mejor forma. 29. Aumentaremos el gasto de salud en salud privada y pública. Vamos a descentralizar la salud con los recursos suficientes para que cada municipio pueda desarrollar políticas de salud, sobre todo preventivas y básicas para llegar a toda la población sin cobertura. 30. Los médicos tradicionales, campesinos e indígenas se incorporarán en el sistema de salud preventiva como profesionales contratados previa capacitación y acreditación de su competencia. 31. Incorporar la figura de acompañante a la gestión en salud, ¿no? La infraestructura y servicios en salud contarán con los medios para garantizar la calidez y comodidad del paciente y su acompañante. Esto está en la página 6. Interesante, ¿no? Generalmente ustedes saben que cuando un familiar se enferma, pues uno siempre va a acompañarlo para que no pase solo a la noche o para por si ocurre algún problema, pues esto ya se va a institucionalizar según este programa de gobierno. 32. Los médicos cubanos serán liberados y recibirán íntegramente el dinero que les es despojado por su gobierno una vez que acredite su competencia. Además, sus familias podrán migrar a Bolivia previa revisión de antecedentes. Página 6. Interesante, es decir, los médicos cubanos que ustedes saben que están en Bolivia por un acuerdo que hay entre el gobierno cubano y Bolivia, pues parte del sueldo, tengo entendido, de los cubanos va al gobierno cubano, que a su vez lo redistribuye entre el pueblo cubano, ¿no? Pero bueno, según esto, a estos médicos cubanos se les va a ofrecer la libertad total, es decir, pagarles directamente a ellos y que además puedan traer a su familia a Bolivia. 33. Pacto Nacional por la Educación hacia una política de Estado. Se recuperará en la etapa escolar el esquema 5 grados de primaria, 3 de intermedio y 4 de secundaria. Esto es como era antes, ¿no? Se recordarán: básico, intermedio y medio. Mejorará la integración vertical entre gobierno nacional, departamental y local con una directriz nacional para la reducción del número de estudiantes por docente. También integraremos los distintos niveles del sistema educativo. Se crearán más centros de educación especial. 34. Rechazamos la política de cuotas de cualquier tipo, género, étnico, generacional, etc. 35. Otorgaremos beneficios fiscales para las personas jurídicas y naturales que cubran los costos de la educación de niños y jóvenes de escasos recursos o en estado de necesidad. Beneficios fiscales, responsabilidad social. 36. Invertiremos la pirámide de la inversión en educación. Se asignarán más recursos a los estudiantes en los niveles inicial, primario y primario de escolaridad. Interesante. 37. Medición de la calidad educativa. Promoveremos la aplicación de mecanismos de medición, seguimiento y monitoreo de la calidad educativa para mejorarla. Se establecerá una formación docente combinada de escuela, normales y universidades con incorporación de las TICs y centrada en el aprendizaje del estudiante. Eso está en la página 7. Continuamos. 38. Se elaborará un plan educativo con una visión regionalizada. Consolidaremos el currículo nacional, regional y diversificado.
39. Impulsaremos una refundación de la idea misma de universidad en el marco de su autonomía. Propiciaremos en todos los espacios el debate sobre los fundamentos en los que descansa la sociedad de conocimiento. 40. Mejoraremos el sistema de capitalización individual para que cada aportante pueda decidir con libertad la mejor atención en el mercado de servicios de pensiones, No habla nada de la empresa estatal de pensiones. Supongo que, los operadores deberán contar con experiencia, administradores que puedan garantizar una rentabilidad competitiva de nuestros ahorros, de tal forma que nuestros jubilados puedan tener una renta vitalicia digna y la devolución total de los aportes más los intereses ganados en un solo pago. Interesante. Es decir, se modificaría el sistema de pensiones en cuanto a pago se refiere, pero se seguiría contando con las operadoras, es decir, no habla nada de la empresa estatal que hace tiempo viene prometiendo al gobierno, 41. Reduciremos el tamaño del Estado, pues bueno, va acorde con lo de los ministerios. 42. Se analizará la subvención de los combustibles porque beneficia en mayor proporción a las grandes consumidoras industriales en desmedro de la gran mayoría de la ciudadanía. Podría haber líos en este punto, es decir, se va a cambiar la política hidrocarburífera del país. 43. Acabaremos con el círculo vicioso del crecimiento por deuda y lo sustituiremos por el círculo virtuoso de menores déficit, reducción de deuda y tasas de interés más bajos, 44. Promoveremos el diálogo sobre el carácter del voto, voluntario u obligatorio, es decir, diálogo. 45. Profundizaremos la democracia directa y participativa. Las cuestiones importantes de la población se definirán por referéndum con carácter vinculante, utilizando herramientas del gobierno electrónico y abierto. Revitalizaremos las audiencias públicas y los cabildos populares. Esto está en la página 8. 46. Se promoverá el desarrollo del programa de las iniciativas locales de gestión empresarial ILGE como una alternativa de promoción de nuevas empresas a través de la cooperación pública-privada en los diferentes municipios del país. De la misma manera, se promoverá el desarrollo de planes de empleo de emergencia tanto en municipios del área urbana y rural, con el propósito de que toda la inversión pública sea desarrollada con actores locales. Esto está en la página 8 y 9. Y ahí hubiéramos acabado con gestionar FENTI, y entramos a lo que es cooperar en innovar para desarrollar. Crecimiento con desarrollo. El modelo económico de iniciativa privada que se propone será integral en lo político, humano y social, articulando una estrategia de desarrollo incluyente que nos permitirá orientar los recursos del Estado a la atención prioritaria de la población con menores ingresos, con salud, educación, empleo y mayores ingresos. Interesante. 48. Daremos incentivos tributarios a los empresarios pequeños, medianos o grandes que generen más empleos. Si generas más empleos y vas a tener incentivos tributarios, Bueno, con la automatización, ¿cómo sería esto? 49. Reduciremos drásticamente la carga tributaria a través de un impuesto al alcance de todos para reducir el mercado informal paulatinamente y ampliar el universo de contribuyentes. Las abusivas cargas en multas, intereses y sanciones serán reducidas y la universalización de las facturas será garantizada. Es decir, se van a mejorar los impuestos, ser más eficientes y menores para permitir que mayor gente tribute, 50. Se incentivará a través de la liberación tributaria entre 3 a 5 años para todo nuevo emprendimiento en áreas de innovación y desarrollo, incluyendo medianas y pequeñas y microempresas de jóvenes emprendedores. Asimismo, la reforma tributaria generará incentivos tributarios a aquellas empresas que destinen parte de sus afiliados en responsabilidad social empresarial o en su defecto a quienes contribuyen al desarrollo sostenible. Esto está en la página 10. Luego, 51. Las inversiones productivas y sostenibles en territorios indígenas y áreas rurales también gozarán de incentivos tributarios para dinamizar su economía local y promover el empleo. 52. Todos los impuestos y obligaciones pecuniarias no fiscalizadas por el Estado prescribirán cada 5 años para evitar la presión tributaria contra personas que hace 15 o 20 años atrás inactivaron su NIT y ahora reciben cobros en UFB que afectan su seguridad jurídica. Página 11. Me parece interesante esto porque, bueno, ustedes saben que si han abierto un NIT y si pues según ustedes lo han inactivado y resulta que impuestos les dice que está activo, pues tienen un montón de deuda, Está pasando cada vez más. Creo que es un asunto importante a mejorar.
Punto 53. Para generar un ambiente productivo empresarial proponemos desregular la economía simplificando la burocracia estatal para abrir una empresa a un solo trámite breve, en el cual están integrados todas las instituciones responsables de registros o certificaciones, minimizando de esta forma los obstáculos que la burocracia genera actualmente. Bueno, esto es prácticamente Yuriña, un sistema que el gobierno ha prometido hace mucho tiempo, pero que aún no se desarrolla, que aún no se lo ve, ¿no? 54. Apoyo estatal a startups, empresas digitales con alto potencial en coordinación con el mercado de capitales. No dice nada más acerca de la economía digital, creo que solo es este punto. Dice apoyo estatal a startups, ¿no? Habrá que ver qué es lo que entiende como startups UCS. 55. Se implementará el salario por hora para motivar el ingreso temprano de los jóvenes al mercado laboral. Salario por hora, es decir, maquila, supongo. 56. Crecimiento en base ancha. Ampliaremos la base del crecimiento agroindustrial, industrial y de servicios. 57. Acceso al derecho propietario. Garantizaremos y extenderemos el derecho propietario urbano y rural a fin de lograr el acceso por parte de los segmentos productivos con mayores restricciones, productores, campesinos, micros y pequeños empresarios al capital productivo, y por otro lado eliminar el elevado grado de incertidumbre que aún afecta a un porcentaje importante de la inversión privada que se realiza en el país en los distintos sectores productivos. Página 11. 58. Industrialización. Superaremos el patrón primario exportador que no ha permitido la acumulación interna para el desarrollo nacional porque transfirió excedentes al exterior, beneficiando a países que reciben el recurso en estado natural, y generó el agotamiento de recursos no renovables, ¿no? Esto es en la página 12. Bueno. 59. Necesitamos recuperar y ampliar nuestros mercados, tanto nacionales como extranjeros. Por tanto, fortaleceremos el desarrollo de la oferta de nuestros productos y la expansión de las exportaciones con valor agregado. Esto de industrialización y este temita, pues básicamente no hay mayores propuestas innovadoras al respecto, ¿no? 60. Promoveremos la inversión entendido de rieles para transporte férreo entre los centros productivos y comerciales del país. El transporte férreo, es decir, me parece interesante que se empiece a dar importancia a lo que es el ferrocarril, ¿no? Más allá del crecimiento de las líneas aéreas. 61. Consolidaremos una alianza público-privada para atraer capitales que permitan industrializar los recursos evaporíticos mediante un acuerdo nacional y regional. Estamos hablando del litio en este punto, y tampoco hay más que solo algo de lo que ya se está haciendo, ¿no? 62. Se modernizarán y ampliarán los aeropuertos acompañados de una apertura del mercado de líneas aéreas para abaratar precios y aumentar el número de flujo de pasajeros y turistas nacionales e internacionales. Es decir, ya no va a haber monopolio de BOA. 63. Promoveremos el turismo cultural, natural e histórico para generar un ambiente competitivo que permita conservar nuestro patrimonio diverso. 64. Se desarrollará la infraestructura hotelera en alianza con sectores rurales, comunitarios y privados para otorgar protagonismo a economías locales y regionales, ¿no? Esto está en la página 12. Y ahí habríamos terminado con lo que es cooperar e innovar para el desarrollo, para desarrollar, y entramos a lo que es República Autonómica Intercultural. A diferencia del pasado, donde hubo una república unicultural, monolingüe y excluyente propia del Estado-Nación, proponemos la reconstrucción de una república autonómica intercultural a partir de la síntesis creativa de la diversidad cultural, lingüística, social y política del país. República intercultural descentralizada con autonomía reales donde exista una verdadera división de poderes independientes y meritocráticos que ordenen y fiscalicen la gestión pública reduciendo los índices de corrupción. Retomaremos el rumbo de las verdaderas autonomías. El origen étnico no puede ser motivo de privilegio ni discriminación. Página 13. 69. Realizaremos un control riguroso de cargos públicos antes, durante y después de su mandato para garantizar la independencia del poder. Cualquier asambleísta que vaya del legislativo al ejecutivo presentará su renuncia irrevocable. 70. Un nuevo pacto fiscal y social basado en un acuerdo democrático entre las autonomías y el gobierno nacional sobre la distribución de competencias, funciones, atribuciones y recursos financieros. 71. Los recursos obtenidos por las privatizaciones de empresas públicas con pérdidas a empresarios nacionales serán usados exclusivamente para salud y educación, ¿no? Este puntito está diciendo que tal vez muchas empresas públicas actuales se privaticen, ¿no?
72. Garantizaremos la independencia constitucional de los poderes del Estado, página 14, eso se está repitiendo. 73. Las asambleas departamentales junto con los colegios profesionales de abogados de cada departamento serán responsables mediante criterios meritocráticos de la preselección de los postulantes de cada departamento, quienes remitirán a los seleccionados a la asamblea legislativa para definir ternas para cada uno de las vacancias. Para ser magistrado de cualquiera de las instituciones del órgano judicial deberá tener como mínimo 20 años de carrera judicial y ejercerán sus cargos de manera indefinida hasta cumplir la edad de 75 años, ¿no? Estamos hablando de que se acabaron las elecciones judiciales al parecer. 74. Justicia intercultural. Promoveremos la armonía entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. 75. Sistema judicial restaurativo, no punitivo. El sistema judicial se concentrará en la restauración del daño sufrido por la víctima. 76. Sistema de incentivos judiciales. 77. Lucha contra el crimen organizado. Se facilitará la deportación de delincuentes extranjeros y se coordinará de forma efectiva con los organismos internacionales involucrados. 78. Independencia del órgano judicial. 79. Descentralizaremos la justicia. Las unidades judiciales competirán por incentivos. 80. Reactivaremos la lucha contra el narcotráfico en coordinación con las agencias especializadas de países vecinos y de otros países. Esto creo que indica que va a volver la DEA, ¿no? Por lo que estamos leyendo. 81. Promoveremos el uso medicinal e industrial de la hoja de coca y del cannabis para diferenciar con claridad la cadena de producción con fines lícitos de los ilícitos. Así se incrementará la eficiencia de los recursos destinados a la guerra contra el crimen organizado. Se derogará la Ley General de la Coca, la 906, y la Ley de Sustancias Controladas, la 913, para iniciar un diálogo nacional en busca de una regulación responsable. Ese también fue otro de los puntos polémicos de la propuesta de Cárdenas, que creo que por ser polémicos precisamente generan cierta atención de la prensa, ¿no? Esto de que se iba a industrializar el cannabis. 82. Reestructuraremos la institucionalidad de la administración de tierras, así como la de gestión y protección de bosques, optimizando las políticas de dotación de tierras y territorios con el objeto de aplicar de manera correcta la ley 1715. 83. Recomponer y restablecer relaciones bilaterales con todos los países libres y democráticos de la región y el mundo, en la página 15. Supongo que está hablando de Estados Unidos. 84. Replantear la estrategia para una salida al mar. Exportaremos nuestros productos por el Océano Pacífico y el Atlántico mediante acuerdos comerciales de acceso con Chile, Perú, Proyecto Hilo, las rutas hídricas de la Cuenca de la Plata y Puerto Buch, ¿no? Bueno, continuar, creo, lo que el gobierno está haciendo desde el año pasado, desde que perdimos una vez más esto de la salida al mar, ¿no? 85. Defenderemos de la soberanía sobre las aguas del Silal y buscaremos acuerdos comerciales con Chile. Parece utópico porque con Chile no puedes tener acuerdos. 86. Buscaremos alianzas comerciales con el capital extranjero para potenciar nuestra producción minera e hidrocarburífera para su exportación y venta a países que nos ofrezcan mejores condiciones. Suerte con eso. 87. Fortaleceremos los acuerdos subregionales de la Comunidad Andina, el Mercosur y otros sobre premisas económicas y comerciales. 88. No tendremos ninguna relación con el Foro de Sao Paulo y no daremos apoyo a reconocimiento internacional a ningún régimen dictatorial, sea de cualquier tendencia, ¿no? Interesante esto. Es decir, chao Sao Paulo, chao Gaddafi, chao. Bueno, nos pasamos al otro lado, ¿no? 89. Dar a la policía y fuerzas armadas todos los recursos materiales y humanos para que se puedan defender nuestras fronteras y erradicar la delincuencia con total eficacia. 90. Se eliminará el grito patria o muerte venceremos por su carácter colonialista y de manipulación ideológica. Ustedes saben que desde que entró el presidente Evo Morales, pues cada vez que saluda a una guarnición militar les dice patria o muerte venceremos, ¿no? Que es un grito, creo que del Che Guevara de cuando estuvo por Bolivia. 91. Mejoraremos el acceso de suboficiales y clases a la educación superior. Captaremos capitales externos e intentaremos para reactivar inversiones en exploración, perforación, producción, transporte, refinación y comercialización de gas principalmente. Bueno, esto está en la página 16. 93. Petróleo. Priorizaremos la búsqueda de nuevas áreas o prospectos para llegar a ser autosuficientes en nuestro consumo con la esperanza de convertirnos en un país exportador. Estoy hablando aquí de que podríamos exportar petróleo, ¿no? Ahora, ustedes saben, exportamos gas y bueno, vamos a incentivar las exploraciones en los sistemas convencionales ya que se ha explorado una reducida
área a nivel nacional. Energía, invertiremos en energías alternativas y renovables para transitar de las actuales energías fósiles a las formas de energía, ¿no? Página 16. 95. Revisaremos el proceso de nacionalización de las empresas vinculadas al sector energético bajo un criterio de utilidad y en eficiencia para constatar los contratos vigentes, promover alianzas estratégicas público-privadas que permitan fortalecer los procesos de exploración, explotación y comercialización. Asimismo, se realizarán nuevos contratos en el marco de nuestra reforma energética, ¿no? Estaríamos hablando de todas las que se saben que varias empresas de electricidad han sido nacionalizadas, se podría decir. Y lo mismo ha pasado con, bueno, todo lo que es el área hidrocarburífera, ¿no? 96. Promover el consumo de productos de máxima duración y calidad para evitar el uso de productos desechables y con obsolescencia programada, es decir, chao Apple. 97. Cambio de uso del suelo y deforestación. Se promoverá prácticas de agricultura de precisión y recuperación de fertilidad de los suelos en coordinación con los productores del país. Se demostrará a través de estudios y planificaciones anuales documentadas sus actividades afines al uso y manejo sostenible de los suelos. Agricultura de precisión, estamos hablando de tecnología de punta en este aspecto. 98. Las quemas a gran escala. Para habilitar o recuperar nuevos campos con fines agrícolas deberán presentar un plan de quemas controladas, chequeos o a ser aprobados previamente por un ente regulador. 99. Desarrollar prácticas de deforestación lícitas. Combinaremos a los productores a reforestar 3 veces el área afectada y con especies endémicas de la zona o especies implantadas, con el objeto de recuperar la riqueza de la tierra. Se protegerá a los bosques primarios o secundarios que se encuentren en un proceso de regeneración natural. 100. Crearemos un impuesto ecológico sobre la venta de hidrocarburos. Para no afectar la economía del consumidor, estarán exentas aquellas personas dispuestas a destinar áreas para la conservación de bosques, la captación de carbono, la regeneración natural, la recuperación de la fertilidad de los suelos y la reforestación con especies endémicas de las zonas en riesgo de deforestación. 101. Los productores con grandes extensiones de monocultivo tendrán que presentar un plan de fertilización anual con 2 objetivos. El primero orientado a preservar la fertilidad de los suelos y el segundo para llevar a cabo de forma regulada prácticas de agricultura de precisión, las cuales ayudarán a reducir los desperdicios de fertilizantes nitrogenados utilizados en el campo, las emisiones de óxido nitroso N2O como gases de efecto invernadero y las externalidades negativas asociadas a la eutrofización que provoca un inadecuado manejo de suelos fertilizados. Página 17 y 18. Y esto sería lo último. 102. Promoveremos la creación de una institución que permita valorar económicamente el deterioro de los suelos agrícolas y que regule la recuperación de los mismos como un mecanismo para asegurar la calidad de suelos para futuras prácticas sostenibles de agricultura en Bolivia en beneficio de la regeneración de las generaciones futuras. 103. Implementaremos el plan Árboles por Millones para reforestar el país entero. Así reverdecerá el altiplano y en el oriente se tendrá la deforestación irresponsable. De esta forma obtendremos madera, celulosa y otras materias primas útiles en la producción de diversos bienes de uso común. La riqueza forestal permitirá ser la base por primera vez en nuestra historia de una planificación a largo plazo hacia una Bolivia con más libertad, más prosperidad y con la bendición de Dios conseguiremos vivir en armonía. Bien, ante todo, como les decía al principio, son 103 propuestas, ¿no? Policía, justicia, educación, salud, economía, industria. Hay varias cosas que podemos ver en esto. Creo que también en lo cultural falta, digamos, alguna propuesta para los artistas. En lo deportivo también veo que no encuentro alguna propuesta. Yo pensaba, la verdad, encontrar mayores propuestas relacionadas a lo religioso, puesto que pero sí hay cosas, creo que las cosas más interesantes las he terminado sacando a la prensa, ¿no? Esto de que se intente en lo más posible evitar lo que es el aborto, luego darles armas a los... En realidad habla de las familias, no dice específicamente las mujeres en defensa propia, esto de industrializar el cannabis. Y bueno, luego habla de varios cambios, es decir, de un cambio total casi en todo lo que es el Estado y su funcionamiento.
lo cual, tal como lo dije con el plan de Félix Pazzi, no me parece que sea un poco fácil ni posible, ¿no? Más bien creo que es una visión un poco utópica de cómo manejarían el gobierno. Pero bueno, esas son las propuestas de Unidad Cívica Solidaridad, y bueno, ya el lunes vamos a continuar con otro partido político que creo que es el MNR, ¿no? Les digo nuevamente que para elegir estoy yendo de atrás hacia adelante, es decir, de los que tienen menor cantidad de hojas. El Movimiento Tercer Sistema solamente tenía 8, esta Unidad Cívica tiene 18, pero todos prácticamente son propuestas, ¿no? Es decir, no podíamos evadir no leer casi todo el documento en sí, solamente eliminaron algunas líneas que no tenían mucho que ver, pero en realidad son todas propuestas, ¿no? Veremos cómo están conformadas el resto de los documentos para ver cómo lo vamos realizando en los diferentes análisis. Hasta luego.